Muy buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo número 5 correspondiente a la carrera profesional de Administración de Empresas. Eh, lo conformamos Arévalo Díaz, Leonardo Tiberio, mi persona, Lalangui Sarmiento Mariet, Flores Lizama Vanessa del Pilar, Estela Barreto Paola y Tarrío Centurión Pamela. A cargo de la querida docente Quino Sarabia Janira Claudina, en la experiencia curricular de metodología de la investigación científica. Y hoy hablaremos acerca de los fundamentos epistémicos de investigación cualitativa y cuantitativa, consensos y disensos. A continuación, le mostraré un video para que tengan una noción Buenas más clara tardes. A acerca del tema. continuación, les presentaremos la cronología sobre la fundamentación epistemológica de la metodología cualitativa. La construcción de un método tiene sus orígenes en la antigüedad, donde Aristóteles usó el método deductivo experimental que se da mediante la observación a través del silogismo. Siglos después, el hombre occidental comenzó a aceptar ideas que iban conforme a su lógica y razonamiento, dejando de lado la religión o dogmas. Gracias a esto, Bacon propone el método inductivo, en el cual el contacto con la naturaleza como único punto de partida es el comprender la misma, ya que para él es importante el dominio de la naturaleza, adquiriendo experiencia y retomando algunos aspectos de la tradición aristotélica. Posteriormente, Galileo le toma importancia a las matemáticas para poder analizar la naturaleza. De esta forma, habla de una realidad sensorial basándose en la sola fuerza de la experiencia. Otro autor contemporáneo a Galileo fue René Descartes, el cual, junto con Newton, dieron origen al método científico, el cual fue trascendental incluso en las ciencias humanas años después. Descartes, el cual crea una obra que consta de 4 pasos para poder llegar al conocimiento verdadero. Kant, a mediados del siglo XVIII, propone los juicios a priori y posteriori, mediante los cuales, posteriormente, los intelectuales se basarán en ellos. Hertz hizo grandes aportaciones a las ciencias duras, como lo son las matemáticas y la física, que siguen siendo aceptadas en la actualidad, y a pesar de todo, reconoció que las ciencias son un tanto especulativas. En el siglo XX, Wittgenstein consolidó el positivismo como un paradigma para la ciencia. Esta filosofía de la ciencia marcaba que el lenguaje se convertía en el ser mismo de toda realidad humana, consolidado en su primera obra llamado Tractus, que fue aceptado y apoyado por el Círculo de Viena, quienes formularon el principio de verificación. Sin embargo, años después, cambió su filosofía aludiendo a que hay que comprender las circunstancias pasadas y presentes, dando las bases firmes para el desarrollo y la articulación del pensamiento positivista, el cual se manifestó en décadas posteriores. Estos cambios paradigmáticos que nos brinda Wittgenstein son una transformación en nuestra forma de pensar y por ende en nuestra búsqueda del conocimiento. Posteriormente, Karl Popper hace una crítica hacia esta forma de llegar al conocimiento, ya que se creía que la verdad debía ser falseada en lugar de comprobada, para no llegar a un conocimiento estático, ya que tenía la opinión de que la ciencia no era acumulativa, sino que ésta avanzaba gracias a las falsaciones que se realizan en las hipótesis. Popper, por ende, da la primera apertura hacia el pensamiento subjetivista y que dicho conocimiento será resultado de una interacción dialéctica. El origen de la dialéctica se remonta a Aristóteles con su método deductivo, capacidad de demostrar lo contrario mediante un verdadero diálogo. Llegando finalmente al razonamiento originado por los científicos de las ciencias duras, quienes afirmaron que debería estudiarse la naturaleza de lo inobservable, ya que la realidad física ha tomado cualidades que están alejadas de la experiencia sensorial directa, encontrando aquí la génesis de las investigaciones cualitativas, encargadas de comprender los fenómenos que nos rodean e ir más allá de la explicación de los mismos. Buenas tardes. A continuación les presentaré. Siguiendo con la exposición, en el tema introductorio, tenemos que el enfoque empírico consiste en formular hipótesis basadas en conocimientos, tanto teóricos y hechos observables en la realidad, constatarlas empíricamente mediante pruebas e instrumentos acreditados apropiados y publicar los resultados finales de dicho análisis.
Las bases epistémicas en el enfoque cuantitativo se proyectan a su historia, pues sentido estricto se remontaría al procedimiento experimental que aplicaba Galileo en su estudio de la gravedad, cuyo fundamento epidemiológico rescataría la mejor o la sustancia más valiosa de la empírica griega. Se fundamenta también que métodos que combinan el humanismo, la hermenéutica y la fenomenología tratan de fundamentalizar aquellos aspectos poco iluminados por la cuantificación y a donde no llega estadísticas inferior ni la métrica matemática. Ahora hacemos una especie de cuadro comparativo y vemos aquellos enfoques tanto cualitativos como enfoques cuantitativos. En el enfoque cualitativos tenemos que se orienta a comprender situaciones a través de la recolección de datos narrativos, gráficos, dibujos, etcétera, para investigar particularidades y experiencias del sujeto. En cambio, por parte del enfoque cuantitativo, tenemos que se orienta a conocer situaciones a través de la recolección de datos y generación de números y datos que se puedan medir para formular hechos en la investigación. Ahora tenemos el origen histórico de ambos enfoques. Para el enfoque cualitativo, su origen histórico es que el estudio de la comprensión en el que se afirman las pretensiones de indaga, este estudio se basa en la aplicación de la observación e interpretación de hechos y así catalogarse de especulación. En cambio, el enfoque cuantitativo acá se basa en el estudio que se realiza para dejar de lado las presiones místicas y basándose en los hechos que se pueden observar y contar, lo cual tendremos al final de ello un resultado, ¿no? También tenemos para ambos enfoques las bases epistímicas. Para el enfoque cualitativo, las bases espímicas en el enfoque cuantitativo se proyectan a su historia, pues en sentido estricto se remontaría al procedimiento experimental que aplicaba Galileo en sus estudios de la gravedad, cuyo fundamento espínico rescataría lo mejor o la sustancia más valiosa de la empírica griega, como ya lo me habíamos explicado, ¿no? Para el enfoque cuantitativo, el fundador de la psicología experimental, Watts, en el año 1879 abandonó el laboratorio de psicología en la Universidad de Leeds. Al final de sus años, para adaptarse en el estudio de los fenómenos sociales que incurren en la conciencia humana y sus complejos subjetividad que generan imaginación, pensamiento, mitos, lenguajes y costumbres, la cual cientizó a Sud Bolhey. Metodología y aplicaciones. En el enfoque cualitativo, es capaz de producir teorías transfiriéndose gradualmente en los hallazgos individuales de los estudios de casos a relaciones más generales y abstractas, previa evaluación crítica de la validez y fiabilidad de los datos de la relevancia del proceso de investigación. Fundamento empírico en la que se sustenta. En el enfoque cuantitativo consiste en formular hipótesis basadas en conocimientos teóricos y hechos observables en la realidad. Constatarías empíricamente mediante pruebas e instrumentos acreditados, apropiados y públicos los resultados finales de dicho análisis. Consensos y disensos. Por parte del enfoque cualitativo tenemos que se recurre al método científico del cual se obtienen resultados alentadores a las ciencias llamadas duras, siendo precisos en la medición del fenómeno, las leyes y la teoría que se genera bajo el modelo hipotético deductivo tiene esta finalidad, ¿no? Por el enfoque cuantitativo, vemos que se fomentan también métodos que combinan el humanismo, la hermenéutica y la fenomenología, tratan de profundizar aquellos aspectos poco iluminados por la cuantificación y donde no llega estadística inferior ni la métrica matemática. Ahora sí, correspondiente al trabajo investigativo, responder estas tres preguntas. La primera pregunta que vendría a ser, ¿existe una única explicación sobre los hechos, variables o fenómenos que ofrece la ciencia? Bueno, investigando hemos concluido que no existe una explicación, debido a que existen distintos enfoques para encontrar respuestas a los diferentes conceptos que nos ofrece la ciencia.
Por ejemplo, el método cuantitativo y cualitativo son dos grandes enfoques que se centran en dar respuesta a ciertos problemas, ¿no? Que tienen la finalidad de comprender los fenómenos y explicar el origen de las causas que la generan, ¿no? Teniendo como objetivo la predicción y el control, que sería una de las aplicaciones más importantes con sustento. Por ello que podemos decir que encontramos varias explicaciones a los fenómenos de la ciencia. Ahora bien, pasamos a la segunda pregunta que tiene relación con la primera. Bueno, decir así, ¿cuál es la finalidad de los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto? En el enfoque cuantitativo, tenemos que la investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo y que ésta se genera a partir de un proceso deductivo en que a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial se prueban hipótesis previamente formuladas, no previamente estudiadas. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o instituciones amplias, ¿no? Ya que se enfoca en un enfoque numérico, ¿no? En cambio, el enfoque cualitativo, este enfoque busca explorar la complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la variabilidad de perspectivas y significados que tienen para los implicados, ¿no? La investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente y que el investigador, al interpretar la realidad, obtendrá resultados subjetivos. Y como sabemos, el enfoque mixto tiene relación con ambos enfoques, ¿no? Tanto enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo. Ahora bien, la última pregunta, ¿cree usted que el enfoque cuantitativo es el verdadero y los enfoques cualitativos y mixtos carecen de sustento? Bueno, pensándolo bien, no tenemos que decir que sí, no, porque el enfoque cualitativo está orientado en datos numéricos, en datos matemáticos que vendría a ser exactos, ¿no? Esto implica que se puede sustentar con mayor precisión y credibilidad. También tenemos, bueno, otra respuesta, ¿no? Que dichos enfoques son estudiados anteriormente, realizados en bases de teorías, ¿no? Y los enfoques tanto cualitativos como mixtos sí carecen más de sustentos, ya que deben ser más específicos con la información que deseen brindar al receptor y así sea más clara y viable para ellos, ¿no? Muchas gracias.